Muy buenas tardes a todos los colegas que nos están acompañando. Hoy me siento muy feliz, muy orgullosa de poder iniciar esta primera conferencia que organizamos en el marco de la extensión universitaria de la Universidad Católica de Cuyo, con la doctora Celia Maldonado a la cabeza y la presencia del decano de Derecho, el doctor José Luis López Cerviño, con la participación de integrantes del Instituto Iberoamericano de Derecho Civil y la Asociación Cuyana de Derecho Privado, con el doctor Juan Carlos Pandiela y las colegas que desde Buenos Aires nos están acompañando, la doctora Eugenia Gómez y la doctora Romina Moreno. También nos acompaña otra de las disertantes del Instituto de Derecho Procesal Civil del Foro de Abogados de San Juan, la doctora Viviana Conturso. La idea es poder integrarnos con varias asociaciones, poder hablar sobre derecho, sobre teoría del derecho, acercar partes, generar debates, sentar posiciones, para de esta manera ir enriqueciéndonos en esta época tan particular que nos toca vivir, que no nos permite la presencialidad, pero tratamos de, con las herramientas que contamos, como es lo telemático, poder sacar la mayor cantidad de frutos. Aprovechando la presencia del doctor José Luis López Cerviño, vamos a darle la palabra, así nos saluda y lo desobligamos para que pueda continuar con sus múltiples actividades. Buenas tardes, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de Cuyo. Es un honor realmente poder acompañarlo en esto que es ni más ni menos que la cristalización de tareas llevadas a cabo de manera conjunta entre el Instituto de Derecho Procesal Civil, del Foro de Abogados de San Juan y la Facultad de Derecho de esta universidad. Quiero saludar especialmente a la doctora Laura Peláez, al doctor Juan Carlos Pandiela, a la coordinadora de extensión de nuestra facultad, Celia Maldonado, porque verdaderamente sobre los tres grandes pilares sobre los que se posa la actividad universitaria, esto es educación, extensión e investigación, esta es una demostración de cómo la tarea mancomunada arroja frutos y frutos abundantes para quienes en definitiva son los destinatarios finales de estas actividades. Quiero saludar muy especialmente a las disertantes que de manera virtual nos visitan desde otras jurisdicciones, como es Viviana Conturso, Romina Moreno y María Eugenia Gómez. Agradecerles que nos acompañen, que estén hoy en interacción con el público desde distintas latitudes y saludar a todas las instituciones auspiciantes. Para la Facultad de Derecho, acompañar en la organización de estos eventos y en el desarrollo de temas de tan alta actualidad como es el derecho procesal electrónico y su influencia en la situación de la pandemia o la tutela anticipada, nuestro apoyo, nuestra satisfacción y nuestras felicitaciones. Muchas gracias. Doctor Pandiela seguramente querrá saludar y presentarnos a las disertantes, si bien en primer lugar va a participar con su exposición la doctora Viviana Conturso. Queremos que nuestros colegas del Foro de Abogados de San Juan conozcan a estas dos encantadoras colegas de Buenos Aires que se han predispuesto tan amablemente para darnos no solamente su tiempo, sino también sus conocimientos. Bueno, agradezco la participación de todos, agradezco a Celia la predisposición y a José Luis y a toda la gente de la Universidad Católica, que yo no me acordaba, pero Kelly me ha hecho recordar, pidiéndome algunos antecedentes, que cumplo 25 años dando clases en la facultad en esta, sí, muchos años, en esta semana. También agradecer a las autoridades de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, que en cuanto les pedí el auspicio, Carlos Humberto Montoya de Colombia
inmediatamente dijo que sí. El coordinador de Argentina, Walter Krieger, también dijo que sí. Bueno, por la intercesión de Jorge Rojas, están las chicas María Eugenia Gómez y Romina Soledad Moreno, que bueno, en el momento previo a que ellas diserten, les leo el currículum que ellas tienen, así que para no perder más tiempo te dejo, Laura, que presentes a Viviana para que nos dé su posición sobre derecho procesal electrónico. Muy bien. Celia, voy a hacer un reconocimiento especial porque realmente sin tu colaboración esto no hubiera podido ser posible. Has estado en cada detalle y yo te lo agradezco de corazón, anticipadamente porque sé todo lo que das siempre. Bueno, con respecto a la primera exposición sobre el derecho procesal electrónico y su influencia en la situación de pandemia, nos va a hablar la doctora Viviana Conturso. La doctora Conturso es abogada egresada de la Universidad Nacional de San Juan con reconocimiento por primer promedio, promoción 2009-2010, tiene un título en posgrado, especialista en docencia universitaria, es abogada de ejercicio independiente y también como personal perteneciente al juzgado de falta de primera nominación de la provincia de San Juan. Es coordinadora de prácticas profesionales supervisadas y docente, titular de las cátedras Práctica Profesional 2 y Principios Generales del Derecho de la carrera de abogacía en la Universidad de Congreso. Y es secretaria en el Instituto de Derecho Procesal Civil y vocal en el Instituto de Derecho Contravencional, ambos del Foro de Abogados de San Juan. Ahora los dejo con la exposición de la doctora. Buenas tardes, doctora, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, mis felicitaciones por esta celebración de convenios entre el Foro de Abogados y la Universidad Católica de Cuyo, que nos permite poder realizar este tipo de actividades, ocupando los espacios académicos y compartiendo un poco de conocimiento y nutriéndonos entre todos con los aportes que podemos realizar. Mi agradecimiento en especial a la doctora Laura Peláez, directora del Instituto de Derecho Procesal Civil, del que tengo el honor de formar parte, al doctor Juan Carlos Pandiella, miembro del comité de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, a las autoridades de la Universidad Católica de Cuyo, en la persona de la doctora Celia Maldonado como coordinadora de extensión, y del doctor José Luis Viño, como decano, y también manifestarles a las compañeras con las que voy a disertar, a las colegas, les doy la bienvenida de manera virtual, ya que mutante, que ha dado protagonismo en los últimos tiempos, y a continuación voy a comenzar a compartir pantalla. Vamos a dar comienzo. Perfecto. Vamos a dar comienzo al tema. La ponencia es sobre derecho procesal electrónico y su influencia en la situación de pandemia actual. Como todos saben, actualmente somos protagonistas de esta situación de pandemia, el coronavirus, que ha llevado a una modificación en nuestras vidas, en todos los aspectos personales, familiares, sociales, laborales. Lo que a nuestra profesión atañe, la verdad que ha tenido bastantes consecuencias que se han visto reflejadas en el ejercicio profesional. Para comenzar, voy a definir lo que es el derecho procesal electrónico tomando la definición que da el doctor Carlos Camps, que lo define como aquel que tiene como objeto de estudio al proceso electrónico. Se va a ocupar del estudio y de la sistematización de la normatividad específica que va a surgir a partir de la utilización de tales tecnologías aplicadas al proceso judicial. Tomando como punto de partida esto, definimos al proceso electrónico como el conjunto de actividades que van a suceder tanto en el ámbito de los tribunales como fuera de este espacio físico, que tiene que ver con los trámites y procedimientos que llevan a cabo abogados, empleados, funcionarios y magistrados judiciales.
desplegando la intervención de las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TICs, a través de las cuales se busca la eficaz resolución de los conflictos. Un poco para ir avanzando, vemos cómo ha sido la evolución del proceso judicial. En primer lugar, teníamos un proceso escrito en soporte papel, donde si nos vamos a épocas remotas, todo se hacía de puño y letra, y posteriormente se comenzaron a utilizar otros instrumentos como serían las máquinas de escribir, las computadoras y otros dispositivos. Como antecedente nacional, hace unos años atrás se lanza el Plan de Justicia 2020. ¿Cuál era el objetivo de este plan? Lograr el desarrollo de actividades para conseguir una justicia más cercana, más moderna, más transparente e independiente. Entonces, tomando el término moderno, vemos cómo lo que se trató es que este sistema de justicia utilizara las tecnologías como herramientas para lograr estos objetivos, entre otros. Vamos a ver que a través de toda la exposición vamos a utilizar términos como despapelización, modernización, tecnologización, que es a lo que se apunta y es en donde estamos situados actualmente. Desde el punto de vista del ámbito del Poder Judicial, de los organismos del Poder Judicial, podemos ver que la repercusión más inmediata ha sido tratar de lograr la despapelización del sistema. Como ustedes pueden visualizar en las imágenes que comparto, podemos ver un sistema que está totalmente colapsado en cuanto a expedientes, y también genera, o generaba en su momento, cierta inseguridad, porque todos sabemos las consecuencias que conlleva la pérdida de un expediente o la destrucción de un expediente si no tenemos un soporte digital que lo respalde. En la imagen del lado pueden ver ya la existencia de un expediente electrónico, que es a lo que estamos apuntando y a lo que estamos encaminados. Ahora, esto sucede dentro del ámbito interno del Poder Judicial. En cuanto al ejercicio independiente de la profesión, elegí un poco estas imágenes que son bastante gráficas en cuanto al devenir diario de los colegas que ejercemos la profesión independientemente y que tiene que ver con esto, ¿no? Con el poco tiempo con el que contamos, con el andar a las corridas, con estar llenos de papeles y el estrés que todo esto genera. Como opuesto a esto, tenemos la idea de un abogado moderno, de que pueda utilizar todos los medios tecnológicos que le permitan lograr un trabajo más eficaz, más acelerado y por lo tanto llevar respuestas inmediatas a los clientes. ¿Qué sucede? Siguiendo con los antecedentes legislativos, se sanciona la Ley Nacional 26.685. Esta ley autoriza la utilización de expediente electrónico, documento electrónico, firma electrónica, etc., dentro de lo que es el ámbito del Poder Judicial Nacional y que le va a otorgar idéntica eficacia jurídica y valor que tienen los equivalentes convencionales. Es decir, ya podemos comenzar a ver que todo perfila hacia el reconocimiento de estos procesos electrónicos y le otorga la seguridad jurídica que necesitamos. En corolario con eso, nuestra provincia de San Juan dicta la ley 1483A, que autoriza también la utilización de expedientes, documentos, notificaciones, comunicaciones electrónicas, y es un poco más amplia porque dice que con respecto a las actuaciones del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y los organismos de la Constitución Provincial. Es decir, que abarca todos los poderes del Estado provincial en este caso. Avanzando un poco más y ya situándonos en nuestro Código de Procedimiento Civil de la provincia, vemos también cómo aparecen ciertas figuras de este proceso electrónico, como la autorización del uso de la firma electrónica o digital, y también cuando hablamos de copias, autoriza que la Corte de Justicia pueda, mediante acuerdos, implementar todas las metodologías que sean acorde a las tecnologías y a los avances informáticos para autorizar el uso de firma electrónica y digital. ¿Qué sucede? Sobre el año 2018-2019, vamos a ver que van a perfilar dos figuras importantes del proceso electrónico. En el año 2018, a través de una acordada de la Corte, se crea el sistema de notificaciones electrónicas.
Como pueden ver, llevó un tiempo en cuanto a meses, desde marzo a mayo del 2018, recién para que pudiésemos poner en ejecución este sistema. Sobre todo teniendo en cuenta que se necesitaba de infraestructura, de capacitación, para poder ponerlo en marcha. En el año 2019, teniendo en cuenta la Ley Nacional 25.506 y sus modificaciones sobre lo que tiene que ver con la firma digital, nuestra provincia sanciona la Ley 1068P, que también autoriza la utilización de estas firmas digitales. Por lo tanto, el Poder Judicial, a través del Acuerdo General 158, establece la utilización de la firma digital en los actos de comunicación de naturaleza jurisdiccional y administrativa, otorgándole validez y eficacia a todos aquellos documentos electrónicos que van a ser firmados digitalmente. Como así también celebra un convenio con el Banco San Juan, autorizando que recíprocamente puedan utilizar este tipo de documentos firmados digitalmente. Lo que sí puedo adelantar es que hasta ese momento, todas estas figuras del proceso electrónico empezaron a desembarcar de una manera tímida, podríamos decir, cómodamente. O sea, hasta ese momento todavía no podríamos hablar de un proceso digitalizado, sino más bien en soporte papel, con algunas figuras que iban asomando tímidamente. ¿Qué sucede? En el año 2020, el año actual, con la llegada de la pandemia, nos encontrábamos con un escenario que no iba de la mano con las exigencias actuales de la tecnología, porque lo que sucedió es que solo lo que teníamos, y que pueden visualizar en pantalla, es nuestro sistema de notificaciones electrónicas acá en la provincia de San Juan. Este sistema que funciona actualmente y que solo nos permite poder compulsar el expediente digitalmente, pero conociendo los movimientos de providencias y el estado del expediente, si está a proveer, a resolver, a la firma, etc. Pero no podíamos cargar expedientes digitalmente desde este lado del mostrador, es decir, los abogados que somos partes de esos expedientes. Por lo tanto, vino una feria judicial extraordinaria que duró de los meses de marzo a mayo del corriente año, que generó una crisis bastante importante en el sistema de justicia, porque estuvo parcialmente paralizada, podríamos decir, y también creó una crisis en los abogados que ejercen la profesión de manera independiente, porque su medio de subsistencia, el trabajo, se vio paralizado. La solución vino dada por la creación de la mesa de entrada virtual, a través del Acuerdo General de la Corte número 52, que actualmente es lo que tenemos en marcha, que está funcionando, que es una plataforma digital para presentación de escritos judiciales en forma electrónica, y la gestión de turnos ante las mesas de entradas de los organismos jurisdiccionales y mesas de entradas únicas receptoras de causa. Ahora bien, ahí pueden visualizar en imagen cómo es nuestra mesa de entrada virtual y qué alcances tiene. La pueden utilizar los profesionales abogados, contadores, auxiliares de justicia, que tengan el domicilio procesal electrónico registrado en el sistema validador del Poder Judicial. También titulares del Ministerio Público de Defensa y Ministerio Público Popular. Se puede acceder a ella mediante cualquier dispositivo con conexión a Internet. Y hay que registrarse en ese sistema de la MEP. Aceptar los términos y condiciones, como sucede con cualquier uso de plataforma, con todo lo que ello implica, que ya lo vamos a ver a continuación, y se otorga un usuario, que es la clave única de identificación tributaria, que es el CUIP, y una clave personal. Y en esto me voy a detener, porque es muy importante resaltar que este usuario y esta contraseña conforman lo que sería la firma electrónica. ¿Qué sucedió? Cuando este sistema se puso en marcha, como había muchos colegas que no estaban adaptados a estas tecnologías y faltaba capacitación, porque realmente nos sorprendió y fue algo inmediato que se puso en marcha, muchas veces pasaba de que se consultaban mediante los dispositivos, puedo ingresar mediante tu sistema, consultar mi expediente, y bueno, y eso puede tener consecuencias totalmente negativas, porque no debemos olvidar que ese usuario y esa contraseña constituyen la firma electrónica del profesional que vaya a actuar.
En cuanto a las firmas, propiamente dichas, sucede lo mismo como veníamos trabajando. Si actuamos con poder, basta la firma del profesional; si actuamos con patrocinio, firma del profesional y firma del patrocinado. Ahora, ahí también viene una cuestión a resolver, que uno se plantea cuando estaba armando este trabajo, y es qué sucede con el abogado que patrocina a su cliente, y ese cliente no se puede acercar al estudio a firmar un escrito, como nos ha sucedido actualmente, por ejemplo, con los barrios que están bloqueados por esto de la pandemia. Entonces, son cuestiones que vamos a tener que resolver al futuro, porque obstaculizan nuestro ejercicio profesional y, lógicamente, el avance de los procesos. Las presentaciones electrónicas deben realizarse en formato digital, mediante PDF, con una cantidad máxima de 80 páginas. Si se supera eso, tiene que realizarse en soporte papel. En la demanda y en la contestación debemos colocar el quit, el correo electrónico, el teléfono WhatsApp, tanto del abogado como de la parte, y acreditar el pago del sellado. Eso también es una cuestión que ya vamos a ver en las conclusiones, que serían posibles a mejorar. El código de barra. Como ustedes pueden visualizar en la imagen de la pantalla, esto es un código de barra real de una causa. El código de barra viene siendo lo que era el cargo que colocaba el encargado de mesa de entrada cuando nosotros personalmente íbamos al juzgado y presentábamos el escrito. Este código de barra se va a colocar en cada una de las páginas que componen el archivo que nosotros cargamos en la MEB. Ahí, como pueden visualizar, está el nombre del profesional que actúa en ese expediente, el quit, la hora y la fecha de presentación. En ese código de barra, lógicamente, como pueden ver, es un horario que es inhábil. Entonces se tiene por presentado, lógicamente, o comienzan a correr los plazos, si en ese caso correspondiere, el próximo día y hora hábil correspondiente. ¿Qué es lo que se le asigna? Inmediatamente cuando nosotros cargamos el escrito a la MEB, se le asigna en forma concomitante este código de barra y de forma automática. Se aplica un algoritmo que asegura la integridad del documento y hace presumir la identidad del emisor. Vuelvo a decir lo mismo, la importancia de que cada uno de los colegas tiene que utilizar su propio sistema MEB con su quit y su contraseña, porque en este caso ya el código hace presumir la identidad del emisor. ¿Qué sucede con la prueba documental? En el caso de la prueba documental, el original, tal cual estábamos acostumbrados a acompañarlo en sobre cerrado, en el proceso tradicional, y que se reservaba en Secretaría del Juzgado, actualmente ya no sucede así. Se presenta en soporte digital, y quien ofrece esa prueba, quien, digamos, carga esa prueba al sistema, se convierte en, o adquiere el carácter de depositario judicial. Es decir, con todo lo que ello implica. Porque al momento de que la parte o el juzgado de oficio requiera que presente ese profesional esa documental que subió digitalmente, va a tener que presentarla y lógicamente va a tener que tener la misma identidad que el que cargamos digitalmente. Todo cuestionamiento respecto de la validez de estas presentaciones electrónicas va a resolverse por vía incidental. Ese es el trámite que se le va a asignar. Y acá hay algo muy importante de resaltar, y que les venía diciendo, la postura de proceso electrónico, y que establece la Corte que en caso que haya una discordancia entre el proceso escrito presentado en soporte papel y el presentado en soporte digital, va a prevalecer o va a tener preeminencia el presentado en soporte digital en cuanto a la validez. Eso es muy importante de resaltar, porque ya nos estamos posicionando hacia lo que viene, y que ha venido para quedarse, lógicamente. Luego establece que el Poder Judicial de San Juan se libera de responsabilidades en cuanto a errores o omisiones que pudieran haber en el sistema, y un poco, bueno, de lo que ya veníamos hablando de qué pasa en los casos de conflictos entre soporte papel y soporte digital. Como pueden visualizar, esa es nuestra mesa de entrada virtual actualmente con la que contamos. Presentación de demanda, podemos presentar demandas, presentaciones de escritos y solicitud de turno web. Ahí también, ya cuando hablemos de las conclusiones, les voy a hacer hincapié en una cuestión sobre los turnos que, desde mi humilde posición, sería algo que pudiésemos mejorar para un mejor ejercicio profesional.
Acá me voy a detener en los antecedentes jurisprudenciales porque quiero mostrarles cómo a través del tiempo, de estos cortos años hacia atrás, donde todo esto se comenzó a implementar, los pronunciamientos no han sido lineales. Muchas veces hemos tenido pronunciamientos favorables con respecto a este proceso electrónico y algunas veces no. En el primer fallo, que es el de Maincross Sociedad Anónima, lo que sucedió, por ejemplo, fue que una de las partes hace una presentación de intimación a un perito. La presentación la hace en soporte digital. ¿Qué sucede? Con posterioridad a esto hay un planteo de caducidad de instancia. Lógicamente esa parte recurre dicha providencia, argumentando que había una presentación en soporte digital intimando a un perito. ¿Y qué es lo que se resuelve? Se resuelve que si bien esa presentación, digamos, podría interrumpir la caducidad de instancia porque no es de mero trámite, se establece que en este caso es inoficiosa porque la parte debió hacer esa presentación en soporte papel, porque al no presentarla en soporte papel, obstaculizó de que el juzgado emitiera la providencia. Fíjense cómo todavía, allá sobre el año 2017, nuestro sistema era bastante reacio a adaptarse a esto de las nuevas tecnologías. Durante el mismo año, y por eso les traje este fallo de una sucesión, vemos cómo podemos perfilar la cara opuesta de la moneda anterior, digamos. ¿Qué es lo que sucedió? Lo que sucede en ese fallo es que el juzgado emite la providencia en soporte papel, pero no la carga en el sistema electrónico. Por lo tanto, la parte, lógicamente, bueno, era una presentación que debía hacerse bajo términos legales, se le da por decaído el derecho a realizar esa presentación porque se entiende que los términos habían vencido, y es allí cuando la parte lo que establece, cuando recurre lo mismo, es que la presentación sí se había realizado, o sea, no se había podido anoticiar de la misma porque esta providencia no se había notificado electrónicamente. ¿Qué es lo que dice la Cámara al respecto? Que cuando haya una contradicción, digamos, o estas divergencias entre las presentaciones en soporte papel y las presentaciones en soporte digital o las actuaciones en soporte digital, como es en este caso que no se cargó la providencia electrónicamente, debe buscarse la solución que sea más benigna al justiciable. Es decir, que en este caso sí le da la razón, por así decirlo, a la parte que recurre y también hace mención de los principios procesales básicos que deben respetarse en todo proceso. En el caso de Herederos de Burgos contra Gallardo, lo que sucede es básicamente lo que tiene que ver con un error en que incurre el profesional actuante. Tiene que ver con una presentación que debía realizarla en cámara y que erróneamente la carga de manera digital en el juzgado de primera instancia. El juzgado, equivocadamente, lo que hace es, en lugar de recibir la presentación digital y elevar la cámara, lo que hace es reservarla. En ese caso también la Cámara sentenció en favor del recurrente y entendió de que cuando las presentaciones se hacen de manera presencial, quizás hay mayor control, porque el personal de mesa de entrada puede ver si corresponde a esa instancia, si corresponde a esos autos, lo que no sucede de manera electrónica. En el caso Scalisi, tiene mucha importancia el domicilio electrónico. Voy a tratar de resumirlo. Se trata de un bufete de abogados en donde actúa un abogado de ese estudio jurídico con su domicilio electrónico. Con posterioridad, él renuncia, toma participación otro abogado del mismo estudio jurídico, pero nunca notificó el cambio de domicilio electrónico. Por lo tanto, hace un planteo de nulidad de un montón de actuaciones, sobre todo sobre un auto de apertura a prueba, no le da lugar a la Cámara porque entiende que ahí sí la carga era del abogado de poner en conocimiento al juzgado de este cambio de domicilio electrónico. Por eso la importancia, cuando yo les decía hace rato, que son datos que son personales, que no podemos compartirlo. Y por último, en la causa Valtellina, lo que sucede es que no se dio lugar
a un recurso de queja porque no se presentó el depósito de pago de manera, en soporte papel, digamos, sino que se presentó de manera electrónica. Y ahí los invito a que lean ese fallo. Hay una crítica muy importante de Bielgi, del doctor Bielgi, donde dice que hay una contradicción ahí del sistema de justicia, que es el que impulsa todo esto de la creación del proceso electrónico, y en este caso, ya sobre el año 2019, dicta un pronunciamiento un poco contradictorio. Me voy a la provincia de San Juan. También tenemos un antecedente allá por el año 2018, en el caso Más Norberto contra Empaque, Sociedad Anónima, en el cual lo que sucede básicamente es que la parte demandada, esto sucede en la justicia laboral, la parte demandada había apelado una sentencia de primera instancia. Esa providencia que le da lugar a la apelación es notificada electrónicamente. Por lo tanto, en la parte demandada no contesta, o sea, no contesta esa providencia, y lo que sucede es que se le da por desierto ese recurso. ¿Qué sucede? La parte, lógicamente, vuelve a recurrir, la parte demandada, diciendo que ese tipo de providencias debe ser notificada personalmente o por cédula. Va a Cámara, el recurso, y la Cámara, ¿qué dice? A ver, señores, esto no es más que un conflicto de la prelación de las normas. En su sentencia utiliza como argumento la doctrina kelseniana, y dice, tenemos un código de procedimiento laboral que establece que este tipo de providencias deben ser notificadas personalmente o por cédula, y en segundo lugar tenemos una acordada, porque si ustedes ven, esto es del año 2018, recién se estaba estrenando, por así decirlo, nuestro sistema de notificaciones electrónicas. Entonces teníamos una acordada del sistema de notificaciones electrónicas, que si bien taxativamente no enumera ese tipo de providencias, dice la Cámara, tampoco la podríamos excluir. Pero fundándonos en la prelación de las normas, lógicamente debemos aplicar el Código de Procedimiento Laboral. Por lo tanto, da lugar al recurso planteado por la parte demandada. Y además funda su sentencia en el debido derecho de defensa, en la igualdad ante la ley, y estos principios que siempre debemos tener como rectores y no perder de vista. Las conclusiones a las que podemos llegar es que estamos encaminados hacia la conformación del proceso electrónico, netamente electrónico digitalizado. Desde mi humilde posición, ¿cuáles son los avances o cuáles son los aportes o los desaciertos y aciertos que vemos en este proceso de transición de la era soporte papel a la era digital? En primer lugar, la creación de la firma digital para los operadores jurídicos, y esto da lugar a mucha discusión doctrinaria. Mi fundamento está dado por el Código Civil en el artículo 288, segundo párrafo, cuando dice que en los instrumentos generados por medios electrónicos el requisito de la firma de una persona queda satisfecho si se utiliza la firma digital. O sea, no habla de firma electrónica, habla de firma digital. Nosotros actualmente utilizamos una firma electrónica. Eso lógicamente da lugar a otro debate para otra exposición, pero les dejo ese adelanto, digamos. En segundo lugar, en la provincia de San Juan, alguna de las soluciones que se sugieren es la compra de sellado de manera virtual, de manera digital, habilitando los canales de pagos existentes, o sea que con un solo clic nosotros podamos comprar el sellado desde nuestra casa, de nuestro estudio, desde nuestro teléfono móvil. Actualmente eso no sucede, tenemos que apersonarnos hasta una oficina del foro, lo que también genera este desgaste de tiempo. Otra de las cuestiones que sugiero es la incorporación de las causas, o sea, que nosotros podamos consultar las causas para saber en qué juzgado están radicadas. Actualmente, si también queremos hacer esa consulta, tenemos que ir personalmente, sacar un turno en las mesas de entradas receptoras de causas, familia, civil, laboral, para poder tomar conocimiento. Entonces, eso también nos demora un poco el poder hacernos parte en una causa que ya está iniciada. La posibilidad de los turnos, que les dije que también me parecía que podíamos mejorar ese sistema, porque el sistema solo nos permite 5 expedientes para cada uno de los turnos,
y si por ejemplo sacamos un turno y cargamos 3 expedientes y al otro día queremos agregar un expediente a ese turno que todavía no llega el día, tampoco nos permite el sistema. Creación de cédula electrónica, la inclusión en la MEP de los juzgados penales, sobre todo teniendo en cuenta los intereses jurídicos protegidos en los procesos penales, sería muy importante porque nos daría mayor celeridad. Ya voy casi terminando, para decirles que estamos encaminados en la conformación de un proceso exclusivamente electrónico, que es necesario tener en cuenta una mirada integral al momento de buscarle esta solución, porque van a haber desaciertos, errores y aciertos que se van a ir presentando. Recuerden que estamos en este proceso de transición, de que la mirada debe estar puesta en entender que la tecnología es la herramienta, pero siempre debemos aplicar este derecho procesal electrónico. Y en esto tomo las palabras de Camps, que él dice que no debemos olvidar que el derecho procesal electrónico, antes que electrónico, es procesal. ¿Qué quiere decir con esto? Que siempre debemos tener como directivas y principios rectores los principios procesales y evitar estas posturas tecnofundamentalistas que nos hacen perder el eje. Voy terminando compartiendo estas imágenes. El abogado del futuro, no quiero decir que ese sea, no es la idea que la tecnología reemplace a la persona, no estaría de acuerdo con eso. Para mí la tecnología es una herramienta en favor nuestro, en favor de nuestro ejercicio. En contraposición, comparto la imagen de un abogado conciliador, y con unos clientes bastante enojados con el que todos nos debemos haber encontrado, y que nos encontramos a menudo, y que no debemos perder esa esencia humana, esos valores que caracterizan a nuestra profesión. Comparto la frase de Carlos Camps, que dice que la función del derecho procesal electrónico no solo es proveer el conocimiento completo, sistematizado y suficiente del fenómeno, sino también proponer las reglas de la hermenéutica a los conflictos que la nueva dimensión digital genere al desembarcar en el proceso judicial. Y por último, me gustó esta frase de Gandhi, se las regalo hoy día en agradecimiento a haber compartido este momento tan lindo y tan grato, que dice que la diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer bastaría para solucionar la mayoría de los problemas del mundo. Entonces los invito a que sigamos estudiando, a que nos sigamos capacitando y a que sigamos aportando lo mejor de cada uno de nosotros desde el rol que nos toca cumplir para mejorar el mundo y en este caso particular para mejorar nuestro ejercicio profesional y el sistema de justicia. Muchas gracias. Nos presenta a las otras colegas que van a exponer ahora. Muchas gracias. Gracias a usted. Agradezco a Viviana, que salió muy bien la exposición. Una mera acotación, la mayoría de las conclusiones, Viviana, sobre el sellado, la carga de expediente, la consulta de expediente. Ayer hemos tenido una reunión de 3 horas con la creación de las oficinas judiciales. Y les adelanto que el año que viene es seguro que tenemos el expediente digital acá en San Juan. Perfecto. Completo. Buenísimo. O sea, olvídate del papel en San Juan. Bueno. Perfecto. Voy a presentar a las colegas, que para que no se enojen las voy a presentar en orden alfabético. ¿Está bien? ¿Perdiste, Romina? Ningún problema, no hay problema. Bueno, María Eugenia Gómez, abogada, diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires y estudios de posgrados, entre ellos de resolución de conflictos, mediación y estrategias de negociación en la Universidad de Castilla-La Mancha, España, profesora adjunta interina de Derecho Procesal Civil y Comercial en la Universidad de Buenos Aires, docente de la materia Procesos de Ejecución de la Maestría en Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, profesora invitada en la carrera de especialización en la función judicial de la Universidad de Morón, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y autora de diversos artículos de doctrina. Romina Soledad Moreno es abogada, también diploma de honor de la Universidad de Buenos Aires. Linda cátedra tiene Jorge Rojas, se tomó las 2 diplomas de honor. Especialista en asesoría jurídica de empresas, Universidad de Buenos Aires, y en resolución de conflictos
Mediación y Estrategias de Negociación de la Universidad Castilla-La Mancha, España, profesora adjunta interina de Derecho Procesal Civil en la Universidad de Buenos Aires, de la materia Arbitraje y Mediación, de la maestría en Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de La Plata, profesora invitada en la carrera de especialización en la función judicial de la Universidad de Morón y en diversos colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires. Miembro y actualmente prosecretaria de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. También autora de diversos artículos de doctrina y coordinadora de la obra Derecho Procesal y Teoría General del Derecho de la editorial Rubinsal Curzoni, disertante en distintas jornadas y conferencias. Chicas, somos todos oídos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, bueno, muchas gracias por la invitación, por la organización de esta jornada, gracias a la Universidad Católica de Cuyo, al Foro de Abogados, en la persona de Juan Pandiela, que fue quien nos contactó para invitarnos, de Laura Pelayes también, y bueno, de todos los que están detrás de la organización de estos eventos. Así que bueno, para nosotras es un honor estar acá, saber que aunque sea virtualmente estamos en San Juan, que es una provincia que tanto queremos, y como antes les decía antes de que comenzara la clase, en todos los que estuvimos el año pasado en el Congreso Nacional de Derecho Procesal, ha quedado la provincia de San Juan en nuestros corazones. Así que bueno, es un placer compartir esta jornada con ustedes. Bueno, nosotras vamos a abordar el tema de tutela anticipada. Y está bueno, digamos, todo lo que la doctora Viviana Conturso trajo, porque esto nos habla de pensar en reformas, ¿no? Y pensar en cuestiones que tienen que cambiar, en sistemas que tienen que ayornarse, que tenemos que pensarlos desde otro lugar. Cuando hablamos de tutela anticipada, también tenemos que posicionarnos en un lugar en el cual podamos tener un enfoque sistémico. Cuando hablo de un enfoque sistémico no vamos a hablar únicamente de la tutela anticipada, porque la tutela anticipada sin el marco conceptual y sin el sistema en el cual pueda funcionar, no va a tener ningún sentido que la podamos abordar desde el plano teórico. Entonces, hablar de tutela anticipada es pensar en la función jurisdiccional, es qué hacen los jueces con esto. Es pensar en el debido proceso legal, en el plazo razonable, es pensar en los vulnerables, es pensar en todas aquellas circunstancias afligentes en los cuales se nos exige o se les exige a los magistrados una tutela efectiva e inmediata, proteger esa situación afligente sin la pérdida del tiempo, sin tener que transcurrir ese íter procesal que generaría como consecuencia una sentencia ineficaz. Es pensar en esta puesta en correspondencia entre la norma y el caso en términos de Alexi, cuando señala que en esa operación de subsunción jurídica el juez tiene que valorar las particularidades del caso concreto para subsumirlas en la norma abstracta y crear una norma individual. Bueno, ¿qué hacemos con la tutela anticipada? Que es este efecto que genera una medida tradicional en el marco del Código Procesal Nacional, lo vamos a ver ahora más adelante en el 230, que genera este efecto de adelantar en todo o en parte una decisión que va a ser objeto de la sentencia de mérito. Entonces, empieza la doctrina, la jurisprudencia a generar diversas confusiones, porque dice cómo, o sea, si yo en realidad agoto con un dictado de una medida anticipada lo que va a ser objeto del mérito, ¿para qué sigo con el proceso judicial adelante si ya obtuve lo que quería? Entonces empiezan las confusiones. Por eso, cuando hablamos muchas veces de reforma, a mí me gusta que podamos reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre cómo creamos el sistema adecuado para que ese tiempo que insume el proceso no nos haga caer en una sentencia que finalmente sirva para colgar en un cuadro, sino que podamos obtener una sentencia eficaz. En este punto, cuando hablamos de reformas, tenemos que hablar de sistemas, y cuando hablamos de sistemas tenemos que pensar en el enfoque sistémico del proceso. ¿Por qué? Porque si vamos a crear, como decía Juan Carlos Pandiela recién, la oficina judicial, tenemos que estudiar todo lo que pasa alrededor. Quiero decir,
cuáles son los recursos edilicios, cuáles son los recursos humanos, cuáles son los recursos económicos para llevar a cabo la reforma, ¿no? Entonces, parece que en tutela anticipada han pasado en las provincias, ya los vamos a ir viendo, distintas regulaciones que nos hacen pensar si esto finalmente fue una reforma para mejorar al justiciable, para mejorar el servicio de administración de justicia, o si el efecto finalmente fue otro. Entonces, en este punto, establecerle requisitos a la tutela anticipada, quiero decir, a la función del juez para el dictado de una tutela anticipada, es algo que nos conviene, no nos conviene, conviene que la tutela anticipada esté regulada o conviene que no esté regulada y que sea un efecto, que es lo que como nosotros lo vamos a definir, un efecto de una medida cautelar tradicional, en el marco del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que sería el artículo 230, que es la prohibición de innovar. Entonces, digo, cuando pensamos en reformas, y todas las provincias que han reformado en este tema de tutela anticipada, creo que lo que se olvidó es de hacer este ejercicio de pensar en el sistema, ¿no? Sino que se dijo, bueno, hace falta que tengamos una medida urgente, entonces regulemos la tutela anticipada. Y en este punto creo que es muy de los argentinos creer que por crear una norma vamos a modificar una realidad, cuando no es así. Si nosotros modificamos una norma y le ponemos un parche a una situación existente, la realidad no cambia. ¿Por qué? Porque los operadores jurídicos son los mismos, van a ser los mismos jueces, los mismos abogados, y el mismo marco en el cual se va a tratar esa reforma. Entonces, el cambio es cultural, es lo mismo que nos está pasando con la oralidad. Es decir, creemos hoy que la oralidad nos va a venir a traer el cambio hacia un mundo mejor y hacia un proceso por audiencias en el cual todo va a ser distinto. Esto dependerá, puede funcionar en una provincia, porque el sistema en esa provincia, habilitar la oralidad o el expediente digital es posible, o la oficina judicial es posible, y en otras no. No lo sea porque esta visión sistémica del proceso y del proceso no entendido como un procedimiento, sino entendido el proceso judicial, incluyendo los recursos edilicios, los recursos humanos, económicos, tecnológicos, etcétera, etcétera, habilite esa posibilidad en esa jurisdicción o en esa provincia. Con la oralidad, yo siempre digo, ¿no? Si nosotros no tenemos a los operadores jurídicos formados en la resolución de conflictos, en la escucha activa, en la gestión del conflicto, y le instalamos a estos jueces la oralidad y el proceso por audiencias, la pregunta es si la oralidad no va a estar dispuesta para jueces que en definitiva sean sordos, ¿no? Porque es algo que se aprende, técnicas de negociación, de resolución de conflictos y de escucha activa, pero para esto tenemos que capacitar a los operadores jurídicos. Si no instalamos la reforma oralidad en el sistema que tenemos, a lo mejor fracasamos, porque es simplemente creer que con una norma vamos a cambiar la realidad. Yo creo que con tutela anticipada pasa un poco lo mismo, ¿no? Creo que regular estableciendo requisitos para la procedencia de la tutela anticipada nos va a posicionar en un lugar de procedimentalismo por oposición a un activismo judicial, que es lo que viene diciendo de forma pacífica la Corte en todos sus pronunciamientos en el marco de la tutela anticipada. Es decir, poner el foco en el juez, poner el foco en la función judicial. Yo les voy a leer como para empezar un fallo, que es fallos de la Corte, 331-563, que para mí es como muy claro en relación a la importancia de la función jurisdiccional en este tema, que dice así: cuando se trata de amparar los derechos fundamentales a la vida y a la salud, atañe a los jueces buscar soluciones que se avengan con la urgencia que conllevan las pretensiones. O sea, el foco está puesto en el juez. Bien, es a los jueces quien tienen que buscar las soluciones que se avengan con la urgencia que conllevan las pretensiones. Para lo cual deben encauzar los trámites por vías expeditivas y evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional, lo que se produciría si el reclamo de la actora tuviese que aguardar el inicio de un nuevo proceso. Bueno, eso es del caso concreto. Pero ven, la Corte dice, es al juez al que le atañe buscar alguna vía, flexibilizar las normas y buscar una vía para solucionar o tutelar o asegurar o resguardar un derecho o una situación afligente que no admita demora. Entonces, no está
poniendo el foco en la norma, sino que está poniendo el foco en la función judicial, en la función jurisdiccional. Entonces, ¿cómo podemos caracterizar a la tutela anticipada? La tutela anticipada claramente es un fenómeno especial, es un fenómeno de excepción, es un fenómeno que se da como efecto o una proyección que se genera en el proceso que viene puesta en el marco de la prohibición de innovar del artículo 230, que ustedes los tienen en el Código de San Juan en el 231 y 232, que ahora voy a hablar un poquito de eso también, y salvo alguna excepción del legislador que esté específicamente regulada, viene puesta dentro del marco del 230. Si pensamos un poquito en la historia, tenemos desde el derecho romano que ya nos hablaba de el litel pendente nil innovetur, que es esto de mientras el litigio permanezca, la situación no debe ser modificada. O sea, venimos con la idea que trae el 230 de esto de mantener o alterar una determinada situación de hecho de derecho desde el derecho romano, ¿no? Después pasó a las leyes de partidas, pasó al derecho canónico en donde se reguló específicamente la medida cautelar, de ahí el derecho patrio, que si bien no fue una regulación específica, sí en la ley 50 hay un esbozo de este tema también, el Código de Vélez, en las acciones posesorias, el viejo código, si se acuerdan, hablaba en las acciones posesorias del dictado, de medidas preventivas por parte de los jueces para resguardar la cosa, mientras dure el proceso. Entonces, esta idea de mantener, mientras dure el litigio, una determinada situación de hecho de derecho, fue históricamente regulada desde antiguo. Y en 1967, con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el 230 tenemos la regulación de la prohibición de innovar. Ya Linares, en un artículo que es buenísimo de la década del 40 del siglo pasado, dice que la importancia de la prohibición de innovar, que genera como efecto esto de la tutela anticipada, es concretamente mantener el pie de igualdad de las partes en el proceso para evitar obtener una sentencia que resulte ineficaz. Es decir, si esperamos a la sentencia, probablemente esa sentencia nos sirva para colgarla en un cuadrito, pero no va a ser una sentencia eficaz. El 230 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y ahora vemos lo que pasa con ustedes en San Juan, tiene, más allá de que su título es prohibición de innovar, tiene reguladas las dos caras de la misma moneda, ¿no? La medida innovativa y la medida de no innovar. ¿Qué es lo que viene a regular? Digamos, manteniendo los requisitos de las cautelares, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, es que si el peligro en la demora viene de una situación en la cual necesitamos alterar una determinada situación de hecho de derecho porque el mantenimiento nos genera el perjuicio, entonces le pedimos al juez la medida innovativa. En cambio, si lo que nos genera el perjuicio es la alteración de una determinada situación y necesitamos mantener el statu quo, le vamos a pedir una medida de no innovar. Esas dos caras y esas dos facetas que ustedes en el Código de San Juan las tienen en el artículo 231 y 232, están en un solo artículo en Nación, pero habla de mantener o alterar, o sea, permite esas dos caras. A partir de ese artículo, ustedes lo desdoblaron, y a mi humilde modo de ver, en el 232, se generan un problema, ¿no? Porque si bien el 231 para mí está perfectamente regulado, el 232 dice, ante la inminencia de un perjuicio irreparable, y la Corte ya muchas veces dijo que no hace falta para el dictado de una medida innovativa, es decir, en su caso una tutela anticipada, que exista un perjuicio irreparable. Puede ser una situación que justifique el dictado de una tutela anticipada para mantener el pie de igualdad de las partes en el proceso, sin importar que se superponga en todo o en parte esa decisión cautelar con la decisión de mérito, porque si no, llegar a la sentencia lo hace a una de las partes caer en una desigualdad que no va a poder obtener una sentencia que resulte eficaz. Entonces, yo creo que haber puesto esto del perjuicio irreparable a lo mejor le puede generar al juez que tiene el dictado, que tiene a cargo el dictado de una medida de este tipo, o en su caso, de anticipar o dictar una tutela anticipada, algún tema, ¿no? No obstante, ustedes tienen regular la tutela anticipada específicamente, y ahora va a hablar María Eugenia de eso también. Bien, en esto de que va en el marco de lo que es el 230, ¿no? La tutela anticipada,
la confusión muchas veces se da por esto de superponer la pretensión cautelar con la pretensión de fondo. Pero en realidad no hay ningún problema con esa circunstancia. ¿Por qué? Porque cuando estamos en el ámbito de la tutela anticipada, estamos en un ámbito de provisoriedad, no de condena. Lo provisorio no es una condena, entonces no deja de ser instrumental y no deja de reportar un proceso principal, y en la sentencia de mérito se dictará la sentencia definitiva una vez que el juez ya tenga la certeza a los fines de dictar esa sentencia de mérito, que no es lo que tiene en el ámbito cautelar o de la tutela anticipada, que va a ser un mayor grado de prudencia en los requisitos de peligro en la demora y de verosimilitud en el derecho, pero no deja de estar en un ámbito provisorio. Bueno, vamos a ir como para hablar un poquito de qué dijo la Corte durante todo este tiempo de la tutela anticipada y qué dijo de este efecto que se genera cuando se superpone el fondo de la cuestión con la pretensión cautelar. Acá hay un leading case incuestionable que es Camacho Acosta, de fallos 320, 1633. También, para el que quiera verlos, tomen nota porque vienen en la misma línea y realmente ayudan mucho para entender este tema, que es el caso Pardo, que es fallos 334-1691, y el caso Clarín, fallos 333-1885. En el caso Camacho Acosta, yo les extraje 3 sumarios porque me parece que da mucha claridad este tema. Claramente lo que hace la Corte es generar la operatividad del 230 y el 232, ¿para qué? Para generar la tutela anticipada, es decir, para tutelar, asegurar una situación afligente en un momento previo al dictado de la sentencia definitiva. O sea, la jurisdicción actúa de modo inmediato para proteger esa situación. Bien, ¿qué dice en el caso Camacho Acosta la Corte? La alzada no podía desentenderse del tratamiento concreto de las alegaciones formuladas so color de incurrir en prejuzgamiento. Esta es una de las discusiones de la doctrina. La doctrina dice, no, bueno, pero si se superpone la pretensión cautelar con la pretensión de fondo hay prejuzgamiento. La respuesta es que no hay prejuzgamiento. ¿Por qué no hay prejuzgamiento? Porque estamos en un ámbito provisorio. No estamos en una sentencia definitiva. Entonces, no importa que adelante para proteger, porque es la actuación de la ley en el proceso con carácter conservatorio o asegurativo, porque si no, no podríamos generar esa posibilidad. Y de este modo, en el caso de Camacho Acosta, que tiene que ver con la prótesis del antebrazo de un trabajador, no podría haber tenido ninguna solución, o sea, era una situación afligente que no justificaba la demora y por eso la Corte interpretó de este modo, ¿no? Pues en ciertas ocasiones, como ocurre en la medida de no innovar y en la medida cautelar innovativa, existen fundamentos de hecho y de derecho que imponen al tribunal expedirse provisionalmente sobre la índole de la petición formulada, estudio que era particularmente necesario en el suplite en razón de que el recurrente pretendía reparar mediante esa vía un agravio causado a la integridad física y psíquica tutelada en el artículo 5, inciso primero de la Convención Americana. Y fíjense este otro sumario. Que ello resulta así, pues es de la esencia de los institutos procesales de orden excepcional, enfocar sus proyecciones, por eso hablamos de tutela anticipada como un efecto del dictado de la medida cautelar, en tanto dure el litigio sobre el fondo mismo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo, porque dichas medidas precautorias se encuentran enderezadas a fin de evitar la producción de perjuicios que se podían producir en caso de inactividad del magistrado y podrían tornarse de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva. Que el mencionado anticipo de jurisdicción que incumbe a los tribunales en el examen de este tipo de cautelares no importa una decisión definitiva sobre la pretensión concreta del demandante y lleva íncita una evaluación del peligro de permanencia en la situación actual a fin de habilitar una resolución que concilie, según el grado de verosimilitud, los probados intereses de aquel y el derecho constitucional de defensa del demandado. Vean esto que veníamos hablando recién, ¿no? Esto de que se genera un efecto que no deja de ser provisorio por más de que coincida la pretensión cautelar con la pretensión de fondo y que no importa el dictado de una sentencia definitiva ni una decisión definitiva. Lo que nos tenemos que preguntar es qué le vamos a dar desde el plano de la reforma
cuando pensamos en reformar nuestros códigos procesales en las distintas provincias, al juez, a la jurisdicción, para que pueda hacer esta puesta en correspondencia de norma y caso y poder generar el derecho humano esencial de acceso a la jurisdicción, tutelando de forma inmediata una situación urgente. Porque si a lo mejor elegimos regular de un modo procedimentalista, lo limitamos a no poder hacerlo. Ahora lo vamos a evaluar para que lo reflexionemos juntos y ver también qué es lo que piensan ustedes. ¿Qué es lo que dijo la Corte en todos los otros que también les cité también, de los otros fallos que les cité también? Dice que lo que es importante para dictar una tutela anticipada es respetar los presupuestos sustanciales de las cautelares, o sea, verosimilitud del derecho, peligro en la demora, pero con mayor prudencia. Es eso, mayor prudencia que está en cabeza de quién, del magistrado, que quién va a ser quien interpreta la ley en el caso concreto. Pero mientras nosotros sigamos pensando que el derecho es la norma, es la ley, entonces que el juez necesita para poder resolver un caso, tener en la norma todas las soluciones, primero que estamos, digamos, desoyendo ya hoy nuestra realidad de nuestro derecho privado, la constitucionalización del derecho privado con nuestro Código Civil y Comercial, que también lo vamos a ver, pero por otro lado, no vamos a permitir nunca generar un sistema que reporte al respeto de la Constitución Nacional y de las convenciones. Porque si no le permitimos esa flexibilidad al magistrado para proteger de forma inmediata una situación de este tipo, es muy difícil que lo pueda hacer estando absolutamente limitado, ¿no? Bueno, también cuando uno habla de esto que les hablaba recién del perjuicio irreparable, ¿no? La Corte que ustedes tienen en el 232 de San Juan, y les decía, ojo con eso porque muchas veces la Corte dijo, no, se requiere el perjuicio irreparable, se requiere peligro en la demora y que el juez evalúe con mayor prudencia. Es eso, no el perjuicio irreparable, porque lo dejás sin posibilidades de, si eso se puede reparar, de dictar la medida. Entonces, la Corte en este punto dice, resultan suficientemente acreditados, algo pasó con la pantalla, ¿no? La Corte en relación a esto del perjuicio irreparable, resultan suficientemente acreditados los presupuestos previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 230 para acceder a la medida cautelar innovativa pedida por dos sociedades comerciales en el marco de una acción declarativa, tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley 4.459 de la provincia de Misiones, en cuanto afectaría el comercio interprovincial de la yerba mate que realicen y ordenar la suspensión de los efectos de los artículos tal, tal y tal. Vean, es un caso, este es fallo que es provincial.